Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Marcos Vallejos. Soy docente también de la cátedra, por ahí con mi comisión seguramente ya me conocen, pero para aquellos que no me conocen, me presento. Continuando con los pilares de la anatomía patológica, doctor Fortín, dentro de lo que es la patología quirúrgica, comentó lo que es citología, ¿sí? Y continuando con el tema, voy a explicarles o pasar a comentarles sobre lo que son las biopsias, ¿sí? Recuerden que tanto la citología como las biopsias son estudios complementarios. Dentro de la historia clínica, ustedes hacen o confeccionan su historia clínica primero, ¿sí? Y luego, ante determinadas lesiones o ante determinadas alteraciones, es que van a pedir estos estudios complementarios, ya sean estudios radiológicos, en este caso estudios histopatológicos, ¿sí? Así como también pueden hacer los pedidos de análisis de laboratorio, o sea, estudios de la sangre. Entrando de lleno en lo que es la biopsia, ahí. Entonces, una biopsia que es el estudio de una porción de un tejido, de un ser vivo, ¿sí? En este caso de una persona, de la cual se toma una muestra para realizar un estudio microscópico para obtener luego un diagnóstico, ¿sí? Como su nombre lo indica, o la etimología de la palabra, bios viene de vida y opsis de visión. Entonces, consiste en un estudio por el cual, mediante una serie de pasos, que incluye lo que es la técnica histológica que habrán visto ya en morfofunción, se adecúa ese fragmento de tejido que estirpamos del paciente para su observación en el microscopio y a partir de eso obtener un diagnóstico. A diferencia de la citología, la biopsia pretende ser o obtener un diagnóstico de certeza. Aclaraba el doctor Fortín que la citología puede dar falsos positivos, falsos negativos. En el caso de la biopsia, ya cuando un odontólogo o un médico manda al especialista, al patólogo, una porción de tejido para ser estudiada, él mismo ya busca una finalidad de diagnóstico de certeza, ¿sí? Hay factores que pueden influir en el diagnóstico, como puede ser que sea una mala toma, que se haya manipulado mal la muestra que se obtuvo o que no se haya hecho una correcta fijación, ¿sí? Ahora más adelante voy a comentar estos factores que pueden intervenir, pero para que tengan en cuenta siempre este, que toda muestra de tejido que ustedes estirpan deben manipularla con ciertos cuidados o precauciones para no alterar y que el patólogo pueda hacer un estudio correcto de lo que estamos enviando. Nosotros tenemos, desde que obtenemos la muestra hasta que enviamos al patólogo, ¿sí? Este tejido va sufriendo o va pasando por una serie o una secuencia de pasos por los cuales vamos a adecuar, como les decía yo, ese material obtenido para su observación al microscopio. Se inicia, ¿sí?, con la obtención de la muestra y hablamos acá de piezas quirúrgicas cuando se estirpa todo un órgano, un hemimaxilar, ¿sí?, o de biopsias cuando estas obtenciones de muestras son más pequeñas. Nosotros en la parte de ontología, muchas veces en lo que sería la consulta, lo que vamos a obtener son biopsias, ¿sí? A veces incisionales, a veces excisionales, y las piezas quirúrgicas provienen generalmente de lo que serían procedimientos quirúrgicos ya en quirófano, donde interviene ya el cirujano maxilofacial y hace estas resecciones del maxilar o de la mandíbula para los estudios por diferentes patologías que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, iniciamos con la obtención de la muestra, luego esto es remitido al laboratorio de anatomía patológica, donde va a pasar
por una sistemática macroscópica y luego una sistemática microscópica. ¿Y en qué consiste cada una de estas? Bueno, lo que se va a hacer con esa muestra es pesar, medir, se va a palpar. ¿Para qué? Porque todo eso va a dar información sobre lo que se le envió al patólogo para luego tener al momento del estudio, seleccionar el tipo de coloración que se puede realizar, seleccionar el tipo de cortes que se va a hacer o de qué zona se va a realizar la toma la toma para la confección del taco, ¿sí? Y una vez que se seleccionaron las porciones que sean más representativas de nuestra muestra, obtenemos cortes y se confeccionan los tacos, ¿sí? Acá, en esta porción o en esta parte, ustedes lo que tienen que recordar mucho es de lo que es la técnica histológica. Yo no me detengo en eso porque es algo que ya lo habrán visto en histología, pero simplemente acuérdense o recuerden que nosotros para poder acondicionar el tejido para su observación en el microscopio pasaba por un proceso de deshidratación primero, ¿sí? Luego se incluía en parafina, luego se realizaba la confección de los tacos para luego obtener cortes. Y esos cortes se colocaban en un portaobjeto y se procedía a una coloración. La coloración comúnmente utilizada es la hematoxilina eosina. Hay casos en los cuales uno quiere estudiar algo particular o está sospechando de algo, entonces ahí se procede a realizar otro tipo de coloraciones específicas, como puede ser el GROCOT, como puede ser el PAS, el ácido periódico del Schiff, de acuerdo a la sospecha, diagnóstico o a los datos que ya sea que dé el profesional que remite la muestra o de acuerdo a los datos que se captan de la sistemática macroscópica. Entonces ya el patólogo es el que va a determinar el tipo de coloración a emplear. Pero de base o de rutina, la que se hace es la hematoxilina eosina. Y bueno, una vez que obtenemos las muestras y que obtenemos nuestro vídeo, ¿sí? Ya coloreado, vamos a proceder a la sistemática microscópica. Y en la sistemática microscópica, como su nombre lo indica, consiste en la observación al microscopio. Se identifican las estructuras, ya sea normales, histológicas, la histología normal, como para reconocer de qué órgano, de qué estructuras estamos observando, y luego se observan las alteraciones que están sucediendo en ese tejido. O no, ¿sí? Por ahí hay veces que se mandan muestras como para realizar un diagnóstico, a veces son procesos benignos, a veces pueden ser malignos, pero bueno, eso vamos a obtener de la observación al microscopio. Y luego de esta observación vamos a arribar a un diagnóstico, ¿sí? Que va a determinar el diagnóstico del material enviado. Como les comentaba el doctor Fortín, nosotros tenemos dentro del aula, van a poder descargar luego un material donde van a tener detallado este procedimiento, ¿sí? A los fines prácticos, acá lo que tenemos simplemente es un esquema de este proceso donde vamos a ver en verde lo que realiza el médico o el odontólogo y en anaranjado la porción, ¿sí? Que realiza el patólogo, ¿sí? ¿Qué hace el odontólogo? Va a obtener la muestra, ¿sí? Obtiene la muestra, va a sacar esto, eh, va a proceder a fijar este material que envía, y a diferencia de la citología, la muestra para las biopsias nosotros fijamos con formol al 10%, que esto generalmente no es que tiene el odontólogo muchas veces en su consultorio, pero es importante que pida al patólogo, ¿sí? Entonces ya el patólogo generalmente da un frasquito que tenemos ahí en el consultorio para los casos que nosotros vayamos a realizar biopsias. O como son procedimientos que generalmente se planifican, se consulta con el patólogo y de acuerdo a la muestra que vamos a utilizar, nos va a dar, nos puede dar facilitar el frasquito con el formol, ¿sí? Recuerden entonces que el Pregunto, fijador, sí,
Pregunto, si vos sacás la muestra y ponés en formol, ¿cuánto tiempo puede quedar esa muestra en formol? ¿Cuánto tiempo puedo tener en mi consultorio la muestra? No, y en el consultorio, el formol es un fijador de primera, de excelencia, que permite estar varios años dentro del líquido. Entonces, el tema es que uno tiene que enviar al patólogo para obtener el diagnóstico para el paciente. Entonces, en lo posible, desde que se toma la muestra, que sea inmediato, digamos, la derivación o el envío del material al patólogo para que pueda hacer el estudio. ¿Sí? Pero en el formol las muestras pueden estar años. De hecho, se mantienen. No siempre se usa todo el material que uno envía, sino que se selecciona, como les digo yo, una porción, que es lo que se confecciona el vidrio. Y lo otro se puede mantener en el formol o en el taco. No sé si se entiende. Gracias, sí, gracias. Una aclaración. El tiempo que tiene que estar la muestra en el formol para garantizar una buena fijación es de por lo menos 24 horas. Eso garantiza de que el material esté en Que buenas se condiciones impregne el de fijador. fijación, porque ¿cuál es el objetivo de la fijación? Es detener la muerte celular, porque una vez que yo extirpo el tejido del organismo, comienza el proceso de degradación y de muerte celular. Entonces yo tengo que tratar de detener el máximo posible ese proceso, retardarlo por lo menos, para poder hacer una evaluación lo más cercana, diríamos, a lo que esté puesto en el organismo, diríamos así, para que me entiendan. Entonces, eh, para asegurarnos, siempre, por supuesto, depende del volumen de tejido que esté en el fijador, pero en general, con que estén 24 horas en el fijador, a mí me garantiza de que ese material está en buenas condiciones de fijación. El fijador además facilita otras cosas, facilita el que yo pueda procesar ese tejido, el que pueda realizar determinadas coloraciones, todo eso tiene que ser facilitador el fijador, y por lo tanto de ahí es lo que les explicaba el doctor Vallejos, de que el fijador universal es el formol, pero si yo estoy sospechando alguna patología en particular que va a requerir algunos estudios posteriores, consultar al técnico o al patólogo cuál es el fijador ideal a utilizar para el estudio. Pónganle, hay enfermedades, por ejemplo, del hígado o biopsias de riñón, por ejemplo, que a veces para estudios especiales de inmunohistoquímica o de determinada histoquímica para ver depósitos de determinadas sustancias requiere el uso de otro fijador, no del formol, sino a veces de Boen o a veces de gluteraldehído, pero eso va a estar justamente, por eso es un procedimiento que se supone está programado y planificado con tiempo, pero el fijador universal es el formol, y con que esté 24 horas, siempre y cuando esté en un volumen y una relación entre el volumen de la muestra y el fijador adecuada, con 24 horas es suficiente. El tema de tener mucho tiempo el material no significa, o sea, se va a conservar durante meses y años el material en el formol, pero muchas veces algunas características o algunas propiedades que tenga ese material se van a ir perdiendo con el tiempo si está mucho tiempo en formol, e incluso el mismo fijador a veces también ejerce un efecto nocivo sobre el tejido. O sea, otra vez va a depender de qué estudios yo voy a tener que realizar, eh, el, el, la mejor o no condición en que esté ese material, ¿sí? Pero puede durar meses o años estar el formol, sí, el tejido se va a conservar, pero quizá algunas propiedades pueden llegar a perderse con el paso del tiempo, ¿me entienden? Bien. Este,
Bueno, eso después pueden igualmente ver en la guía, en el manual, repasar un poquito de lo que es fijación o en los libros de histología, ¿sí? Pero tengan en cuenta, ¿sí? Que el proceso de fijación, nosotros para las biopsias, entonces, como decía la doctora, utilizamos el formol, ¿sí? No el alcohol, para que tengan en claro, porque el alcohol va a producir deshidratación del material y alteración de las células, ¿sí? Entonces, a la observación al microscopio no va a poder a veces ser concluyente, no vamos a poder llegar a un diagnóstico. Bueno, una vez que obtenemos el material, ¿sí? Que fijamos, vamos a confeccionar el protocolo o el pedido de estudio histopatológico y con el protocolo y el material se envía al laboratorio, ¿sí? A veces lo envía el paciente, a veces lo manda el médico o el odontólogo, ¿sí? Se lo acerca al laboratorio y dentro del laboratorio el patólogo que hace la sistemática macroscópica en principio y ahí dice, bueno, si está bien la muestra o si tienen que pedir de vuelta porque ve que es una muestra muy pequeña. Muchas veces en odontología, como son sobre tejidos blandos, lo que sería mucosa yugal o lengua, muchas veces por miedo de cortar, los odontólogos en general mandan muestras muy pequeñas que terminan por no servir para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta al momento de confeccionar o de planificar la biopsia, ¿sí? Que sea de un tamaño de 1 o 2 milímetros mínimo, como para que podamos obtener, ¿sí? Poder obtener material suficiente para el estudio, ¿sí? Si no, durante el proceso de fijación, de coloración, de técnica histológica en sí, se puede perder el material para el diagnóstico. Bien, entonces por eso es importante tener una comunicación fluida con el patólogo, ¿sí? E incluir dentro del protocolo un número de teléfono, si no es que trabajan en el mismo lugar, ¿sí? Que no están dentro del ámbito hospitalario muchas veces. Bueno, después la sistemática macroscópica pasa. Perdón, Juan, antes que Sí, avance. Esa es una cosa, un detalle que es importante tener en cuenta, que en general las biopsias de cavidad oral suelen ser biopsias pequeñas, ¿eh? Son pequeñas y por lo tanto, en la confección del protocolo, ustedes van a hacer esa sistemática de macroscopía. Ustedes tienen que contarle a quien va a hacer después la evaluación histológica de cómo son las características de la lesión en el paciente, ¿sí? Porque después la muestra va a ser un pedacito chiquitito que ya va a estar fijado, que por la fijación cambia de coloración, etcétera, etcétera. Entonces, esa sistemática macroscópica, cuando no es una pieza quirúrgica, la hacen el que toma la muestra, ¿eh? Y esos datos los tienen que volcar en el protocolo. Y otra cosa, cuando ustedes mandan un material, una pieza quirúrgica generalmente, también hay que evitar cortar o modificar en algún aspecto ese material, esa muestra, porque muchas veces por curiosidad cometen el error de seccionar parte de la pieza quirúrgica, partirla al medio para ver cómo es adentro, etcétera, etcétera, y se pierden reparos anatómicos que para quien tiene que hacer la sistemática macroscópica es importantísimo y más si pónganle que no estemos, se esté tratando de una lesión tumoral en donde se debe informar márgenes de seguridad, si hay compromiso de pedículos vasculares, si hay compromiso de grupos ganglionares. Si ustedes cometen el error de seccionar, de no señalar, de orientar la pieza quirúrgica, le va a ser dificultoso a quien tenga que hacer esa sistemática macroscópica encontrar esos reparos. Así que ojo con eso también. Ustedes son responsables del material que están obteniendo del paciente y de que llegue en las mejores condiciones a donde se tiene que hacer el estudio, ¿sí? Eso nomás quería agregar. perfecto. Bueno, y entonces, dentro del laboratorio, entonces, una vez fijada, reconfeccionados los tacos, se procede a la coloración, ¿sí? Una vez que ya tenemos los vidrios. Y bueno, en la sistemática microscópica, como les decía, la coloración es con hematoxilina de eosina, pero de acuerdo al análisis que haga el patólogo, puede realizar alguna técnica complementaria en el caso que lo amerite o que considere necesario.
Y antes de elaborar el diagnóstico, algunas veces puede ser que haya una comunicación entre el médico, el odontólogo y el patólogo, para pedirle algunas características clínicas o aclaraciones, como decía la doctora, de los rasgos clínicos que tenía el paciente para confeccionar este diagnóstico que va a ser de certeza. Una vez que se obtiene, digamos, este diagnóstico, el patólogo elabora el informe. Sí, esto lo retira luego el paciente y lo acerca al odontólogo o ya si está dentro del ámbito hospitalario se pasa de un servicio al otro. ¿Sí? Y ahí, con este informe, nosotros confirmamos el diagnóstico presuntivo que realizamos en el pedido o en el protocolo, digamos, de biopsia y se determina el tratamiento a seguir o la terapéutica a seguir con el paciente. ¿Sí? ¿Se confirma el diagnóstico presuntivo o no? ¿Sí? Bueno, ¿y cuándo o por qué se hacen las biopsias? Nosotros vamos a realizar biopsias cuando vemos algo que no es normal en la boca o en cavidad bucal, ¿sí? En lesiones crónicas, en lesiones hiperqueratóxicas, en erosiones, siempre y cuando estas lesiones, digamos, tengan mucho tiempo en boca, no respondan a los tratamientos, ¿sí? O cuando nosotros vemos lesiones que están en lugares que son asientos de cáncer de boca, ¿sí? Para eso hay que saber cuáles son esas zonas de asiento de cáncer de boca, como ser labio inferior, piso de la boca, área retromolar o los bordes laterales de la lengua. Siempre que veamos lesiones en esa zona, hay que tener la precaución, ¿sí? De tener en cuenta que la posibilidad de realizar una biopsia en estos casos que sean muy lesiones crónicas, como les digo, o que cambien de comportamiento. ¿Sí? Que cambien de comportamiento quiere decir que un día está roja, otro día está blanca, que un día no duele, al otro día tiene sintomatología dolorosa. Entonces, hacer un seguimiento de las lesiones y eso va a determinar la necesidad de realizar la biopsia. Muchas veces, este, por desconocimiento, ¿sí? Hay personas que tienen úlceras así crónicas y que no se tratan o que hacen colutorio y persisten con tratamientos para aliviar los síntomas y retrasan la toma de biopsia, lo que podría, en el caso de que sea alguna lesión maligna, retrasar y complicar o este, perjudicar, digamos, en la terapéutica, ¿sí? Porque cuanto más antes uno diagnostique alguna lesión maligna, eh, mejor va a ser el pronóstico. Siempre en boca, las lesiones van a aparecer muchas veces de modo asintomático y entonces es importante poder en esos momentos o en esos estadios tempranos realizar la obtención de la muestra, ¿sí? No por eso van a obtener biopsias de cualquier lesión ulcerativa, porque muchas veces luego del herpes que se rompen las vesículas quedan este, estas erosiones o hay veces que son lesiones ulcerativas por situaciones de estrés. Entonces, hay que ver si las características clínicas, hacer un correcto interrogatorio, una anamnesis, ¿sí? Tener estas pautas de lesiones que no responden a los tratamientos, que son crónicas o que cambian de comportamiento, o de acuerdo al sitio de asiento de estas lesiones, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que por ahí cuando no sabemos bien de qué se trata, digamos, esa lesión, no podemos determinar cuál es la causa, también podría ser una etiología, digamos, para la realización o un motivo para la realización de biopsia, como así también cualquier masa, un nódulo, ¿sí? O tumor que nosotros veamos, ¿sí? Recordemos que los no, o sea, siempre tienen que tener presente para esto y recordar lo que son las lesiones elementales, ¿sí? Van a ver las lesiones elementales que pueden ser planas, que pueden ser en profundidad de los tejidos, ¿sí? O de crecimiento exofítico, es decir, de la superficie hacia afuera. ¿Sí? Cualquier crecimiento que veamos en boca, tendríamos que tomar la biopsia. Y de acuerdo al tipo, al tamaño, vamos a determinar luego qué biopsia vamos a realizar, ¿sí?
y cuándo vamos a tener cuidado o no, digamos, qué limitantes o qué contraindicaciones podría tener la biopsia. Y bueno, cuando tenemos algunas condiciones sistémicas, o sea, pacientes que tengan, que estén anticoagulados o con algún tipo de patología cardíaca, eh, en el caso de estas condiciones sistémicas, siempre y cuando el paciente no esté tratado, pero si está tratado, si está con un seguimiento clínico, eh, se puede practicar la biopsia sin problema, ¿sí? Lo que sí, cuando hay alguna lesión maligna y tienen que tomar la biopsia sí o sí, ustedes tienen que, con el médico, coordinar de acondicionar al paciente lo mejor posible para que se pueda realizar esa práctica necesaria para el diagnóstico de certeza de lo que está teniendo el paciente en ese momento. ¿Cuándo no vamos a realizar biopsia? Cuando nosotros tenemos lesiones clínicas patognomónicas, como puede ser la lengua geográfica o la glositis romboidal. O sea, lengua geográfica nosotros vamos a tener que es una lesión benigna que aparece por la despapilación de las papilas filiformes en la lengua y que remite sola, espontáneamente, o sea, no necesita la realización de una biopsia por eso, ¿sí? No vamos a estar cortando al paciente y haciéndole pasar por una biopsia en lesiones que no tienen una etiología, digamos, o que tienen un pronóstico benigno, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que si vemos que hay algún irritante local, y bueno, primero eliminar esos irritantes locales, como puede ser una prótesis mal adaptada, o un gancho, un retenedor, digamos, de las prótesis, o un diente que tiene filo por ahí con caries, que está lesionando la mucosa y genera una hiperkeratosis de la mucosa yugal. Entonces, primero arreglar o eliminar la pieza dentaria o redondear bordes filosos, esperar si remite la lesión sola y bueno, en el caso que no remita, ahí recién proceder a tomar la muestra, pero no tomar la muestra sin antes quitar factores locales o irritantes locales, ¿sí? Y por otro lado tampoco a procesos inflamatorios que están respondiendo a un tratamiento. Si hay una lesión que responde al tratamiento, no vamos a estar tomando la muestra, ¿sí? Bueno, luego continuamos ya con lo que son los tipos de biopsia. Nosotros vamos a tener que las biopsias podemos clasificarlas en inmediatas o inmediatas según el tiempo o el periodo que nos va a dar la información. La biopsia inmediata es la que se obtiene el estudio al momento en que se obtiene la muestra. Esto sale o esto sucede en estas biopsias que son por congelación, donde intraoperatoriamente, o sea, dentro del ámbito quirúrgico, el médico estirpa un pedazo de tejido que se desea analizar, ya sea para ver si se llegó al límite de la lesión, para ver si todavía hay células atípicas, y entonces de ese modo el patólogo hace por medio de un crióstato, ¿sí? Acá ya hay una fijación en frío. Yo no sé si ustedes están viendo este forro, esta ventanita. Por una fijación en frío, ese es el fijador que se utiliza. Se hacen cortes y análisis con un colorante monocromático para obtener un análisis grosso, a grosso modo, o sea, para determinar si hay células atípicas o no, y entonces de ese modo poder definir si ya se extirpó toda la lesión o hay que extirpar una mayor cantidad de tejido, ¿sí? Luego esta muestra se remite para que se proceda a la técnica histológica convencional para la coloración con hematoxilina eosina, ¿sí? Pero de este modo, acá el patólogo y el clínico pueden obtener un resultado rápido, inmediato y instaurar el tratamiento de acuerdo a lo que sea más conveniente. Bueno, y luego de las biopsias inmediatas vamos a tener las biopsias mediatas, es decir, que vamos a tener el resultado en un tiempo diferido, o sea, con unas días de separación. Desde el día que tomamos la muestra, nosotros mandamos al patólogo en el fijador y vamos a obtener una biopsia que puede ser incisional o excisional. ¿Cuál es la diferencia? Incisional es cuando se toma una porción de tejido. Vamos a un minutito.
obtenemos una porción de tejido. ¿Por qué? Porque la muestra es demasiado grande, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es cortar, ¿sí?, una porción de tejido con un margen de tejido sano, ¿sí?, y un poco del tejido conjuntivo, ¿sí? Suponiendo que esto es el epitelio, vemos la hiperplasia, ¿sí? Y entonces tomamos tejido sano y parte de la lesión y tejido conjuntivo. La muestra tiene que ser siempre en profundidad, no puede ser muy superficial, tiene que tener un tamaño más o menos, por lo menos de 1 o 2 milímetros, ¿sí?, para que pueda pasar y sobreponerse a los procesos de la técnica histológica, ¿sí? Incisional nos va a determinar entonces para el diagnóstico en lesiones muy grandes, ¿sí? Ahora, cuando tenemos lesiones que son de menor tamaño, ¿sí?, hasta 2,5 centímetros aproximadamente, suponiendo que esto tiene 2,5 o un centímetro, ya vamos a obtener la muestra de modo total. Y entonces vamos a hacer una biopsia excisional, ¿sí? Ya se elimina toda la lesión y de ese modo nosotros realizamos un tratamiento ya terapéutico también, ya sea benigna o maligna el resultado de nuestra biopsia. Nosotros eliminamos toda la lesión y con eso nos quedamos seguros, indistintamente de cuál sea el resultado de la muestra obtenida, ¿sí? No sé si quedó claro eso o alguna aclaración que quiera hacer alguien. Ahora, Juan, te pregunto, ¿cuánta cantidad de tejido? ¿Cómo yo sé cuánto debo y hasta dónde debo tomar la muestra? Bien, más o menos de 2 a 2,5, digamos, es el diámetro que nosotros podemos, bueno, generalmente decimos como para que sea una biopsia excisional, hasta 2,5 centímetros, tratar de sacar toda la lesión. Y en cuanto al tejido conjuntivo, no podemos hacer, digamos, muy superficial, sino de toda la parte activa de lo que sería el bisturí. El bisturí nosotros tenemos, que tiene, perdón mi dibujo, ¿no? Del bisturí, ¿sí? Más o menos que sea la parte, el tamaño el 15C, es un bisturí de hojita pequeña, ¿sí? Tenemos que tener siempre un tejido conjuntivo para ver si hay alguna invasión de la lesión hacia esta zona. Vamos a poner con otro color, porque hay veces que son lesiones que tienen una raíz en el conjuntivo y entonces tenemos que eliminar también eso. Acá, ¿sí? Puede ser que quede, puede ser que quede poco de lesión en el tejido conjuntivo, pero bueno, eso ya el patólogo nos va a informar si está contenido toda la lesión dentro de la muestra que nosotros enviamos o no, ¿sí? Entonces, si se observan los límites de la lesión o no, y de ese modo, de acuerdo al diagnóstico, se va a requerir una segunda intervención. Profe, eso solamente si es muy grande, ¿no? Para tomar la muestra, porque la doctora dijo hoy que no se podía cortar o que a veces no era recomendable. Claro, si son lesiones muy grandes y tenemos que cortar, digamos, ¿está? Aparte, el tema de cortar era cuando mandamos una pieza quirúrgica y nosotros para mirar a ver si el quiste está, qué tiene de dentro, es que uno corta, o para explorar, digamos. Ojo que también hay que tener en cuenta, y es importante, a veces hay que cortar, digamos, la muestra si es muy grande porque necesitamos que el fijador penetre dentro de nuestra muestra, ¿sí? Entonces, este, a veces, eh, si es muy grande un hemimaxilar, primero que tenemos que colocar en un frasco donde entre holgadamente la pieza, que esté cubierto completamente por el formol, ¿sí? Y donde podemos garantizar, tenemos que garantizar que el formol pueda tener un buen poder de penetración, ¿sí? Porque si no, si ponemos, digamos, primero la muestra o ponemos cantidad insuficiente del fijador, lo que va a pasar es que estos procesos de degradación van a iniciar
y entonces al momento del análisis, o cuando ya destapa el patólogo del frasco en donde se envía, por los olores uno sabe que ya empezó el proceso de descomposición, o al hacer los cortes o para seleccionar la muestra que se va a confeccionar el taco, después observa que hay procesos ya necróticos o de descomposición que van a interferir o que no nos van a permitir realizar el diagnóstico, ¿sí? Lo mismo pasa que si por ahí envían en solución fisiológica, muchas veces, o sea, la solución fisiológica no es un fijador. Entonces los procesos de descomposición continúan. ¿Puedo hacer un aporte, Juan? Yo preguntaba sobre todo porque viste que cuando uno me manda, me pasó a mí que decía tejido sano, entonces uno sabe que se eliminó todo el tejido que estaba con patología. Claro, sí, sí, Eso, o sea, eso en el perdón, informe te dice, sí, tienen márgenes, la lesión está contenida dentro de los márgenes, están contenidos o no. Sí, Rolly, te escucho, disculpa. Hola, buenos días. Referente a la pregunta que hizo la doctora Glaser, ustedes tienen que tener en mente siempre, el día que trabajen, que es importante tener el conocimiento clínico de la situación, porque el conocimiento clínico del terreno donde están trabajando es fundamental que conozcan para saber hasta dónde hasta dónde van a tener el margen de seguridad. ¿Sí? Eso es importante porque eso es un criterio, un sentido común. Yo no puedo decir, perdón, que quede estadificado o estandarizado, que decir hasta acá tengo que cortar tantos centímetros va. Lo que el doctor le estaba diciendo es que, de acuerdo a lo que ustedes ven clínicamente, como margen final de la supuesta lesión o supuesto margen, de ahí correrse tantos centímetros o milímetros, cosa de tener un margen de libertad para que el patólogo pueda comparar la lesión, cuánto de agresividad tiene esa lesión. ¿Se entiende? sí, eso yo quería aclararle también. Me sacaste de la boca, Rolly, Perdón, porque doctora. justamente eh, de esa evaluación clínica que ustedes van a hacer de la lesión, y por eso es lo importante que insistíamos nosotros cuando dimos lesiones elementales, dependiendo del tipo de lesión que se trate y también del sitio anatómico en que esté asentando la lesión, eso a mí me va a dar datos para decidir, voy a hacer una biopsia incisional o voy a hacer una biopsia excisional. Y si es una biopsia incisional, es decir, si yo voy a tomar una porción de esa lesión, ¿cuál va a ser la más representativa? ¿Me entienden? Entonces, el ya reconocer el tipo de lesión que a mí me va a dar indicios de qué tipo de patología podemos estar teniendo, eso me va a aportar datos de qué tipo de biopsia voy a poder tomar. Y el otro condicionante que me va a decir si puedo tomar excisional o incisional es el sitio anatómico en que esté. Puede ser que la lesión sea muy grande o que el sitio anatómico sea con mucha vascularización o donde yo tengo que tener resguardo de algunos territorios nerviosos, etcétera, etcétera, desde el punto técnico, entonces yo puedo decidir tomar una biopsia incisional inicial para tener un diagnóstico y con ese diagnóstico programar una cirugía y para extirpar toda la lesión. ¿Me entienden? Sí. Disculpe, Doc, continúo porque si no, Sí, al sí, final sí. tenemos que terminar. Y falta Rolly. Entonces, chicos, continuamos entonces. ¿Cómo hacemos la biopsia? Según el momento, pueden ser mediatas o inmediatas por congelación y las mediatas convencionales con fijación en formol o puede ser también de acuerdo en glutaraldehído si es para otro tipo de estudios. Incisionales y excisionales de acuerdo al tamaño de que tomemos. Y según el instrumental va a estar condicionado, podemos hacerlo con bisturí, con punch, con tres finas, cuando es dentro del hueso, con electrocauterio, cuando son lesiones muy sangrantes, pero hay que tener el cuidado que el electrocauterio lo que produce es una alteración, ¿sí? O una coagulación por
una necrosis por coagulación de los bordes de la herida, entonces tiene que tomarse con bastante margen para que la muestra que uno quiere enviar quede contenida dentro, pero que no altere el corte que nosotros hacemos con el electrobisturí. Y la pinza saca bocados, eso saca para fragmentos que son lesiones que son muy grandes, de gran tamaño, ¿sí? Que tienen a veces un crecimiento por ahí exofítico, con eso podemos hacer. De igual modo, esto tienen bien descrito en la guía, así que no voy a detenerme en eso. Bien. Bueno, ¿y cómo hacemos el procedimiento común? ¿Cómo vamos a hacer una biopsia? Como les decía yo, es algo que se planifica. Entonces, primero vamos a hacer la confección de la historia clínica, ¿sí? Vamos a firmar el consentimiento, ¿sí? Y vamos a, antes de firmar el consentimiento, a avisar al paciente, ¿sí? De todo el procedimiento, coordinar con él qué es lo que se le va a hacer. Obviamente que tiene que estar en condiciones el paciente y también el consultorio tiene que estar adecuado y adaptado para la realización de la biopsia. Y se hace esta planificación quirúrgica a convenir de acuerdo a las características, ya sea de la lesión, del paciente, para de ese modo realizar la técnica. ¿Qué se hace? La explicación y autorización del paciente, una vez que ya llega al momento, digamos, para la realización, nosotros lo que vamos a hacer es la asepsia del campo o de la zona que vamos a tomar la muestra. Se identifica la zona más representativa de la lesión, en el caso que sea una biopsia incisional o si es excisional, se va a extirpar toda la lesión. Se coloca la anestesia, se realiza esta técnica, digamos, incluyendo margen de tejido sano, siempre, ¿sí? Un margen de seguridad. Y lo que hay que tener en cuenta es que las lesiones tienen que ser, en todo caso, más angostas y profundas, o sea, con la base, ¿sí? Que superficiales, porque si tomamos muestras muy superficiales, eso con el fijador, se enrolla, ¿sí? Se endurece y no se puede realizar un estudio correcto, ¿sí? Porque nos va a quedar solamente el epitelio y no vemos si hay alteración en el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Se procede a fijar con formol al 10%, siempre que tenga una relación de 15 a 20 veces superior al volumen de la biopsia, ¿sí? Y en el caso, digamos, que se vaya a realizar este procedimiento, tienen que tener un tupper o un frasco con boca ancha, ¿sí? Cosa de que pueda colocarse y sacar fácilmente la muestra, ya que una vez que se fija el material, el formol lo que hace es endurecer en cierta medida el material y si colocan a presión, digamos, dentro de un frasquito, luego el patólogo no lo puede sacar, ¿sí? Entonces, cuando está en fresco pueden colocarlo porque es más laxo el tejido, pero cuando se fija ya queda endurecido el frasco y entonces tienen que estar rompiendo cuando se ponen en las ampollitas de las diferentes soluciones, digamos, inyectables. Eh, entonces, tener esa precaución de que sea un frasco de boca ancha, ¿sí? Que entre y salga sin problema el material, para evitar que tenga que estar rompiendo el patólogo luego. Y bueno, se completa el formulario para enviar al patólogo. Este es el formulario donde se ponen los datos de filiación del paciente, qué material enviamos, con qué método y qué fijador utilizamos, las características clínicas, si hay algún estudio radiográfico, se le pone el estudio radiográfico, ¿sí? Se le agrega o se le describe, o se le envía por WhatsApp al patólogo, ¿sí? Ahora tenemos muchos medios que permiten un diálogo más fluido. Siempre adjuntar o determinar algún diagnóstico presuntivo, si tuvo alguna biopsia anterior, qué resultado y algún otro dato que resulte pertinente. Se firma y sella y se agrega un teléfono de contacto, cosa de que sirva de medio de nexo con el patólogo. El instrumental necesario, bueno, va a depender de lo que nosotros determinemos, digamos, qué tipo de biopsia vamos a realizar, pero vamos a tener el formol, la anestesia, ¿sí? Una pinza, fíjense que esta puede ser a veces dentada o a veces sin diente, un espejo, ¿sí? Vamos a necesitar tijeras, bisturí, el 15C, un hilo de sutura, ¿sí? Que puede ser este que ya está enhebrado o esto que el lino 100, y una regla como para medir la lesión para poder hacer esa descripción
del tamaño y las características clínicas. También existe esta pinza B, que para los tejidos móviles nosotros podemos utilizar para tener fija y de ese modo proceder a realizar la biopsia, en este caso con bisturí o con tijera. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de unos casos. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un crecimiento exofítico, ¿sí? Acá ya vemos una tumoración, ¿sí? Un tumor, en donde, ¿por qué decimos que es un tumor? Porque es un aumento de tamaño exagerado que excede el crecimiento de tejido normal. Fíjense que abarca las piezas dentarias de bueno, el 11 y 21, casi completamente cubre, ¿sí? Entonces vamos a realizar la toma de muestra. Acá tenemos el frasco, tenemos que asegurarnos que este frasquito, bueno, vamos a destaparlo y que entre holgadamente el material. Hoja de bisturí, fíjense cómo la relación, digamos, del frasco entra sin problema en nuestra muestra y ya está cargado previamente, ¿sí? El frasco tiene que estar cargado y sobre el líquido tiramos la muestra, porque si queda, primero tiramos la muestra y después colocamos el formol, queda la parte de la base adherida al vidrio y esa parte se descompone, ¿sí? Empieza su proceso de descomposición y no queda fijado esa parte. Está el postoperatorio, la confección del protocolo. Y el protocolo, bueno, estos son las frasquitas de ampolla, que por ahí que tiene que ser pequeña la muestra, pero adjuntan, digamos, con una cinta de papel y con lápiz escriben, porque si escriben con tinta por ahí se borra si se chorrea el líquido o alcohol, ¿sí? Pueden hacer con el protocolo que tenemos en la cátedra o bien confeccionar un protocolo en un recetario, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta los datos que les pedimos en el protocolo. Este es en labio, se mide, ¿sí? Se va haciendo ebulsión de los tejidos, se va estirando la lesión, en este caso se supone que es un mucosele, se estirpa lo que es la lesión en sí y la glándula de la cual deriva, se envía, fíjense la relación ahí en el frasco, se hace la sutura. Y bueno, este es el resultado del informe anatomopatológico, cuando nos dan la respuesta, ¿sí? Tiene el material, el examen macroscópico y el examen microscópico. Acá mandan la descripción histológica de lo que están enviando y es por eso que ustedes tienen que identificar lo que es la histología normal y lo alterado para saber después el tratamiento que van a instaurar. Y el diagnóstico. No sé si tienen alguna duda, chicos, o pasamos ya con Rolly para que pueda, o algo que quiera aclarar, ¿no? De lujo. Bueno, te dejo, Rolly, entonces. Ahí dejo de compartir. Bueno.